frente al tema de las zonas de reserva campesina. Y entonces yo le puse la potencia de una figura en disputa. Les voy a contar personalmente porque yo creo, o qué es lo que yo siento por las zonas de reserva campesina, no sé, en abstracto. Hay, digamos que yo he tenido desde pregrado en la universidad una preocupación por los temas del campo en Colombia, ¿sí? En la maestría mi tesis fue sobre el tema de reforma agraria en el marco de ley 160 de 1994, es decir, mercado asistido de tierras en el departamento del Quindío, en el municipio de Córdoba. Entonces uno ve que hay unos procesos de redistribución interesantes en el Quindío. El Quindío tiene una historia, a pesar de que uno cree que es como todo calmadito, pues la línea armenia de la NUC era realmente la línea de Córdoba, el municipio de Córdoba de la NUC. Y ahí habían unas disputas desde los años 60, la primera acción administrativa del primer gobernador del departamento del Quindío, cuando surgió en 1966, fue la entrega de tierras a unos campesinos en una zona que se llama Río Verde del municipio de Córdoba, Quindío. Imagínense, para que eso sea lo primero que hace el gobernador cuando se crea un departamento, es porque problemas había, ¿sí? Con todo esto, digamos, allá se hizo un proceso posterior, lo hicieron en los años 90, digamos, el estudio de caso que yo tenía era de los años 90, un señor que quería tener todo entre Córdoba y Calarcá, o sea, quería comprar todas las tierras, les cuento ahí la tesis rápido. Se llama Arcesio, entonces decían que tenía un pacto con el diablo porque al señor le intentaron hacer como 3 atentados, nunca lo mataron. Después sí lo mataron, pero le metieron un rocket, o sea, a la camioneta le tiraron un rocket, ahí fue cuando lo pudieron matar. Y entonces la señora, que era una señora que iba a costureros y que cuidaba al hijo, pero el hijo ya estaba en España y era médico en España, pues digo, ¿yo qué hago con toda esa tierra? Digamos, ¿yo qué carajos voy a hacer con esto? Ella decide que lo va a entregar al INCORA en ese momento y se hace un proceso de una mini reforma agraria en el municipio de Córdoba que no alcanzaba ni siquiera a cubrir una UAF, lo que le entregaron a cada una de las familias. Entonces yo decía, pues listo, es severo proceso porque la gente de hecho tuvo acceso a la tierra, la gente pudo construir su vivienda sin apoyo del Estado, sí, como, pero muy solos, ¿no? Y un poco si uno caracteriza, piensa en el eje cafetero por encima, como pensar esto, los procesos organizativos de base en el eje cafetero son prácticamente inexistentes. Lo que existe es más el papel del comité de cafeteros como un articulador fundamental de la gente, de la vida cotidiana, pero también de la vida social y de la vida económica, porque los manes construían las escuelas, los acueductos, todo dice comité de cafeteros del Quindío. Pero los procesos organizativos no existían. Y a esta gente le entregan la tierra, pero están súper solos, ¿no? Como que era una cosa ahí solos. Y los manes como que más o menos se conocían, pelearon cuando empezó todo el proceso porque les dieron una sola casa, entonces la gente se agarró, de todo. Y ahí es como en la misma ley 160, digamos, está la figura de las zonas de reserva campesina. Estamos hablando de, esto fue más o menos a partir del 2000, yo entré en una maestría como en el 2009. Además es un momento súper difícil con la figura de las zonas de reserva campesina. Todo el tema del encarcelamiento de los miembros de la Junta de la CBC, que eran los que estaban impulsando el proceso organizativo de la zona de reserva campesina del Valle del Río Cimitarra, como que se devolvió todo el proceso de lo que venía haciendo y va desapareciendo esta figura de las zonas de reserva campesina, pero no solamente desapareciendo, sino que se va creando una estigmatización muy grande, pero al mismo tiempo usted empieza a ver cómo la gente, digamos, encuentra en esa figura de las zonas de reserva campesina una potencialidad muy importante para dar otros sentidos de organización. Que en el Quindío probablemente jamás se les va a ocurrir eso, obviamente. Pero que uno dice, oiga, es una figura que reconoce lo campesino y que dice lo campesino se merece también una figura de ordenamiento territorial propia. Y esas son las zonas de reserva campesina. Más o menos por eso, digamos, llegué yo al tema de zonas de reserva campesina y por eso en mi tesis, pues estoy haciendo la tesis en la zona de reserva campesina de el Catatumbo, particularmente en el municipio de Tibú, particularmente en 4 veredas del municipio de Tibú. Que además, digamos, ahorita les contaré un poco más de la disputa, están la sentencia 057 del 2014, es una sentencia a partir de una demanda que hace la comunidad indígena Barí, que está ahí en el Catatumbo, diciendo que esa constitución de la zona de reserva campesina es ilegal porque está ubicado dentro del territorio ancestral de la comunidad Barí. Y eso la Corte lo solucionó de una forma muy bacana, que es la mesa consultiva entre el pueblo Barí y las comunidades campesinas del Catatumbo. Están hoy sentados todavía, porque eso ha sido una discusión súper larga, pero están sentados discutiendo cómo pensar, pues,
no sé, si hace 40 años no hay barís por acá, digamos, más o menos en las veredas donde yo estoy hace 40 años no se ve un barí, ¿cómo hacemos para convivir? Listo, es su territorio ancestral, reconocemos eso, pero usted me va a sacar a mí a lo bien. De acá yo ya llevo 40 años, ¿sí? Entonces, por eso es que hablo de la potencia de esa figura, pero también de la disputa misma en la que está. Toda esa primera parte como también para expresar, pues porque yo creo que estos temas lo apasionan a uno por algo. Ya ahí les conté más o menos la construcción de mi pasión alrededor de esto. ¿Cómo surge o cuál es el contexto político, económico y social donde aparece la figura de las zonas de reserva campesina? El salto al futuro y los impactos sobre la economía nacional. Gaviria, la apertura económica, el salto al futuro, todo eso, ¿qué termina siendo? Pues básicamente, como para simplificar la historia, quiebra el campo. ¿Sí? Por ejemplo, trigo, nosotros dejamos de producir. Lentejas, dejamos de producir. ¿Cierto? Y el sector económico más afectado, más gravemente afectado, fue el sector de la agricultura. La agricultura se quebró ya, básicamente. Digamos que este proceso de apertura económica tiene un impacto fuertísimo en la lógica misma de la producción agrícola, porque termina quebrando a todo el mundo. Pero además no solamente quiebra la economía de la agricultura, sino que desaparece la institucionalidad alrededor del tema de la agricultura. A ver, ¿cómo se llamaban los supermercados donde la gente llevaba la cosecha y le compraban a precio fijo? ¿Se acuerdan? ¿El IDEMA? El IDEMA. ¿Se acuerdan? ¿Y eso cuándo desaparece? 90s. ¿Sí o no? Y progresivamente empiezan a desaparecer otros. El INPA, el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura. Eso también lo van acabando, pero ya pues para los 2000 cuando crean el INCODER. Paulatinamente esta institucionalidad que tenía como referente la economía campesina y la producción campesina se acabó. ¿Sí? Nos convertimos en el Ministerio de Agricultura, enfocado a una producción agrícola que sea competitiva en el marco de una economía abierta, ¿sí? Estamos además en el momento de negociación de la OMC, ¿no? Nace la OMC, la Organización Mundial del Comercio, ¿a partir de qué? De un acuerdo general sobre tarifas y precios, sí, el GATT. En ese establecen entonces qué es lo que yo puedo, cómo puedo exportar y qué es lo que quiero, pero abrimos fronteras y quitamos los costos que tenían cuando iban a traer las cosas, ¿cierto? Entonces además estamos en un mundo en el que esta economía no solamente es el salto al futuro que vimos nosotros, sino que es un salto al vacío conjunto, donde estamos compitiendo con todas las economías mundiales. La agudización del conflicto armado. Entonces la década de los 90 es sin lugar a dudas el momento de agudización de la situación del conflicto armado en Colombia. La consolidación de los grupos paramilitares en todo el territorio nacional va generando en el campo una situación de zozobra profunda. Por eso, la ley que antecede a la ley del POT es la ley 387 de 1997. ¿Saben sobre qué es? ¿No? La política pública de atención a la población desplazada. Ese era el marco normativo antes de la ley de víctimas. Y ahí es cuando se reconoce en Colombia, porque el fenómeno del desplazamiento llega creciendo tanto que íbamos ya como por los 4 millones de personas desplazadas, cuando el Estado dice, mano, me toca hacer algo con esta gente porque a lo bien se me toteó. ¿Sí? Entonces, la ley, antes de la ley orgánica del Plan de Ordenamiento Territorial, es una ley que atiende a la población víctima del desplazamiento, sin reconocimiento de la condición de víctima, ¿no? Solo reconocemos a la población desplazada por el conflicto. Esa agudización del conflicto armado genera en las zonas rurales, digamos, este éxodo campesino en general, pero también una situación donde, además de los problemas económicos, estamos enfrentando unos problemas de inestabilidad en la tenencia de la tierra, de transformación también en la tenencia de la tierra. Recordemos que el proyecto paramilitar en varias zonas del país tuvo como fundamento, tuvo como búsqueda principal la reconfiguración de la propiedad de la tierra. Y esto lo podemos ver claramente en regiones como los Montes de María. Los Montes de María era una región que había surgido ¿de qué? De incorados. ¿Qué eran los incorados? Pues la gente a la que el incora le dio la tierra, era la gente que había recibido tierras de la reforma agraria. Lo que sacaron, el salado, digamos que otra vez se está repitiendo el tema de amenazas en el salado. La gente que sacaron del salado eran incorados, ¿sí?
y en María la Baja, y en todos esos pueblos de los Montes de María, eran encorados. Y hay una política sistemática para reconfiguración de la tenencia de la tierra en esos lugares. En efecto, se hace. Digamos, entonces, ese conflicto armado tiene un impacto en esas tierras, que además tenemos un problema que seguimos hoy, y un poco como para hablar de lo que contiene el acuerdo, aunque sea por encima, y es que teníamos unas tierras que todavía no tenemos claras cuáles son las tierras, el problema del catastro, de la formación del catastro. Nosotros tenemos todavía municipios que no han formado su catastro, tenemos un Estado que no sabe cuáles son las tierras que tiene, básicamente. Función básica del Estado desde una perspectiva mínima, saber qué es lo que tiene por dentro, ¿sí? ¿Qué es lo que hay? Nosotros no lo tenemos. En la medida en que no existía el catastro, eso profundizó la posibilidad de hacer esta contrarreforma agraria en muchas regiones del país. La agudización del paramilitarismo, de nuevo con una estrategia, no solamente en términos de la tierra, sino con un proyecto también en muchas zonas, que yo creo que es importante pensarlo, diferenciarlo. No en todas las zonas el paramilitarismo tuvo el mismo proyecto. En regiones como, de nuevo, como los Montes de María, sí había un proyecto de sacar a los encorados y de reconfigurar a partir de la producción de palma, ¿sí? Reconfigurar el territorio sobre unas producciones homogéneas. En regiones de Santander, por ejemplo, el proyecto del paramilitarismo fue repoblar desde pequeñas cosas, desde pequeñas parcelas con gente de ellos, con gente cercana al proyecto paramilitar, y empezar a producir cosas como cacao para la exportación. Digamos, hay distintos fenómenos frente a lo que se pretendió y lo que se hizo en ciertas zonas y en ciertas regiones. En el caso de el Meta, por ejemplo, la idea sí era apropiar lo que más se pudiera para echar cosas como palma. Entonces, entre Villavicencio y San José del Guaviare, usted lo que es palma, ¿sí? O otros proyectos distintos, digamos, de la producción tecnificada del campo, ¿no? El fenómeno del desplazamiento, yo quiero insistir la importancia del desplazamiento como fenómeno que cambia, reconfigura el campo colombiano. Llegamos a cifras de 9 millones de personas desplazadas, el segundo país en el mundo con el desplazamiento, y la década de los 90 es uno de los momentos más álgidos del fenómeno del desplazamiento. Surge la Ley 160 de 1994. Antes de hablar específicamente de qué dice las zonas de reserva campesina, la Ley 160 de 1994, ustedes que conocen más sobre el tema de historia agraria, es un cambio en términos de hemos tenido diversas legislaciones orientadas al tema de la reforma agraria en Colombia, ¿no? Siendo como la primera que uno puede hablar como en conjunto la Ley 135 de 1961, ¿no? Con la que se creó el INCORA, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, pero además que estableció los procedimientos para hacer los procesos de reforma agraria, entendiendo que la reforma agraria era una reforma agraria que tenía unas pretensiones redistributivas, pero que no tenía una pretensión de empezar a quitarle a todos los ricos la tierra y dárselo a los pobres. No, era aquellos que no cumplieran con el compromiso de la función social de la propiedad, se lo íbamos a quitar. Como cambia el modelo económico y hacemos este tema de la apertura económica y cambia también la política social, lo que encontramos con la Ley 160 de 1994 es una nueva concepción, entre grandes comillas, de la reforma agraria a partir del mercado de tierras, el mercado asistido de tierras. Nos dicen, vean, yo Estado no voy a ir a comprar las tierras y a distribuirlas, eso no, porque estoy distorsionando el mercado, ¿sí o no? Entonces, como no quiero distorsionar el mercado, lo que yo voy a hacer para la reforma agraria, grandísimas comillas, es que usted campesino va y ve una tierra y dice, hola, ve, esa tierra está como buena, podemos hacerlo. Entonces yo lo que voy a hacer como Estado es darle un subsidio del 70%, usted consigue el otro 30% y accede a la tierra. Ese es lo que tenemos hoy vigente en términos de la reforma agraria, el mercado asistido de tierra. Y eso está también en la Ley 160. Pero en la Ley 160 aparece la figura de las zonas de reserva campesina. ¿Y por qué aparece la figura de las zonas de reserva campesina? Porque tenemos una década de los 80 donde las movilizaciones de colonos se empiezan a dar por distintas partes del país. Está el paro del nororiente, ¿no? En la parte del Catatumbo,
la parte de Santander, sale un montón de gente también a pedir cosas. Hay muchas reivindicaciones desde las organizaciones campesinas y se concreta con la figura de la zona de reserva campesina. Entonces miren que la misma ley 160 es una disputa en sí misma. Una supuesta reforma agraria vía mercado, que es inviable en términos prácticos y en términos de lo que ha podido hacer, y esta figura que tiene una potencia muy importante porque nos dice, vamos a reconocer o vamos a crear una figura estatalmente donde reconozcamos el territorio campesino en específico. Y ese es el de las zonas de reserva campesina. ¿Qué buscan las zonas de reserva campesina? Creo que ya todos lo saben. Entonces, busca la delimitación de áreas geográficas con condiciones agroecológicas y socioeconómicas similares. Y esto es muy importante en términos de ordenamiento territorial y desde la lógica de la producción familiar campesina. Cuando hablamos de condiciones agroecológicas, es poder entender qué es lo que nuestra tierra significa, para qué se puede producir, cuáles son las lógicas de producción, cuáles son las dinámicas, cuáles son los productos, y socioeconómicas, que seamos parecidos, ¿no? No es ponerse a juntar grandes haciendas con tierritas pequeñitas, ¿sí o no? Ese no es el principio de eso. Entonces hay una delimitación. Establecer un máximo y un mínimo de las extensiones de las propiedades. Entonces la zona de reserva campesina también nos dice, vamos a poner un piso y un techo, ¿no? Condiciones agroecológicas. Recuerden que las condiciones agroecológicas similares nos sirven para determinar la unidad agrícola familiar. Siendo la unidad agrícola familiar la extensión suficiente de tierra para producir 2 salarios mínimos legales vigentes libres, después de pago de todos los acreedores, ¿sí o no? Entonces, la UAF no la determinamos en general para el país, no, la UAF tiene que ver con las condiciones agroecológicas. En el Quindío, por ejemplo, es más o menos está como en 22 hectáreas. Con 22 hectáreas usted produce 2 salarios mínimos legales vigentes libres después de pagar al trabajador, después de pagar servicios, después de pagar insumos. Después de pagar todo, a usted le quedaría supuestamente esa plata libre, ¿cierto? De eso nos habla, y de eso nos habla en términos del mínimo. El mínimo sería la UAF, pero el máximo también, porque nos dice, vamos a hacer procesos, como somos parecidos socioeconómicamente, como somos parecidos en términos de la producción agroecológica, tengamos el mínimo y no dejemos que alguien se desgarra y empiece a comprar cosas y hacerlo grandísimo. ¿Sí o no? Hagamos la cosa parecido, movámonos en los mismos lugares. El decreto 1777 de 1996. ¿Y eso qué es? ¿Para qué aparece? ¿Qué es lo que hace? El decreto 17 de 1996 surge de ¿qué? La movilización de los cocaleros en el sur del país. ¿Qué dicen? Oye, y sacaron la ley del 94 y que se hicieron los bobos reglamentando el tema de las zonas de reserva campesina. Básicamente, una de las peticiones de estos cocaleros, o de los productores de hoja de coca, yo creo que cocaleros es una chapa ahí como muy fuerte, de los productores de hoja de coca, dicen, oiga, eso hay que regular, hay que decir qué es lo que hay que hacer, cómo se hace y para qué se hace, ¿cierto? ¿Qué nos dice? ¿Qué busca la zona de reserva campesina? Controlar la expansión de la frontera agrícola. Entonces, en un país que todavía tiene una frontera agrícola determinada, la zona de reserva campesina permite establecer un control a esa expansión de la zona de frontera agrícola. Evita fenómenos de concentración o de fragmentación de la propiedad, porque no solamente está el problema de que unos tengan mucho, sino que tener muy poquito no le da a usted para vivir, ¿sí? No le da las condiciones suficientes para vivir. Entonces, la zona de reserva campesina evita esa fragmentación en términos de la propiedad. Crea condiciones para el desarrollo de la economía campesina y de los colonos. Y acá es muy importante el reconocimiento de la economía campesina. Digamos, la economía campesina tiene unos principios básicos, pues, digamos, no son exactos, no es una ciencia matemática, pero cuando hablamos de economía campesina estamos hablando del papel del trabajo familiar, ¿no? El trabajo familiar está implicado en eso. Hay unas prácticas en términos de producción que buscan una cosa fundamental, que es la protección y la conservación de la tierra en la que se vive. Si lo que tengo es mi tierra, pues yo no me voy a cagar mi tierra echándole solamente agroquímicos o dañándola para que después mis hijos no tengan nada, ¿sí o no? Unos temas de protección ambiental también. Si yo sé que esa es el agua que yo uso para cocinar,
pues yo no voy a hacer el desagüe del baño en esas aguas, o voy a echar el jabón de la ropa en esas aguas. Sí, hay unos temas de conservación, pero además hay unos temas de flujos de la economía que tienen que ver también con los intercambios que no son monetarios, pero que tienen que ver con la producción. Tengo mucho plátano, se tiene mucha yuca, cambiemos ese plátano por esa yuca, que se convierte también en un insumo importante para el sostenimiento de la familia. Pero además, la diversidad productiva. El campesino se caracteriza porque no dice, echemos de aquí para allá palma, sino que tiene diversidad de cosas. Entonces usted tiene que tengo por acá un poquito de naranja, que tengo por acá yuca, que tengo frijol, que tengo y con eso puedo lograr una canasta básica también para mi sostenimiento. Esa es la economía familiar campesina y acá tenemos un reconocimiento de esa economía familiar campesina, de esas particularidades de la producción que parecen no reconocerse cuando estamos dando el salto al futuro de Gaviria, ¿sí? Acá tenemos ese reconocimiento. Regular la ocupación y aprovechamiento de tierras baldías por medio de la titulación a campesinos y colonos. Un gallo que todavía tenemos. Un Estado que no sabe cuáles son sus tierras, ¿no? Los baldíos, no sabe todavía cuáles son los baldíos. Lo que nos dice es que la zona de los baldíos debería estar orientada para la ocupación de campesinos y de colonos. Que esa titulación tendría como objeto, como sujeto preferente de la titulación de los baldíos, serían los campesinos y de los colonos. Construir una propuesta de desarrollo humano a partir de un ordenamiento territorial y de gestión política. Y entonces, acá lo que nos dice es que las zonas de reserva campesina también nos permiten pensar desde nuestras particularidades, desde nuestra historia, desde nuestro territorio, propuestas de cómo queremos que se ordene, cómo queremos dividirlo, cómo queremos tenerlo organizado y cómo lo vamos a gestionar políticamente. Es decir, las comunidades que habitan los espacios son las que deciden cómo ordenamos esos espacios. Eso es lo que nos plantean las zonas de reserva campesina. Nosotros como comunidades ordenamos los espacios de una cierta manera. Eso tiene que ver con el reconocimiento de que somos campesinos, de que cuidamos nuestra tierra, de que queremos sostenernos, de que no queremos unas grandes propiedades. Ahí lo tenemos esa posibilidad. Facilitar la ejecución de las políticas de desarrollo rural. Y esto es una paradoja, ¿no? Que en un momento en el que les decía va desapareciendo el problema del desarrollo rural campesino, por decirlo de alguna forma, y queremos el desarrollo rural de la economía agrícola extensiva, nos dice que la idea es que estas figuras de las zonas de reserva campesina deberían facilitar el hecho de que aquello que se dirija a los campesinos pueda hacerse de forma más clara. Garantizar la concertación social, política, ambiental y cultural de las comunidades campesinas y la institucionalidad. Y esto tiene que ver con un vacío que tiene la Constitución misma, ¿no? En la Constitución reconocemos la economía campesina, pero la reconocemos así como, ¡ay, sí! Y los campesinos. Mientras que a comunidades como los indígenas y los afrocolombianos se les da un reconocimiento constitucional con figuras de ordenamiento territorial particular, con la posibilidad de acceso a recursos propios. Acá lo que nos dice, por lo menos en el nivel del decreto, es que se debe garantizar esa concertación de todos los temas, de lo político, de lo ambiental y de lo cultural, de las comunidades y de la institucionalidad. Claro, esto no se cumple si somos zona de reserva campesina o si no somos zona de reserva campesina, ¿sí? Esto es un tema más de exigibilidad, pero por lo menos acá está ya determinado que se deberían hacer esos procesos. Voy a hacer una caracterización temporal de qué ha sido ese proceso. Entonces, el primer periodo, digamos, del proceso de las zonas de reserva campesina está ubicado entre el año 1994 y 1996. Este periodo, que ya lo describimos en términos de los decretos, es el periodo de reglamentación de la figura, ¿cierto? Acá es donde, como resultado de los procesos de movilización de los cocaleros, tenemos el decreto 1777 y tenemos esta ley 160 de 1994, que quiero insistir, es progresista al establecer la figura de las zonas de reserva campesina, pero también refleja un modelo de desarrollo que privilegia la agricultura extensiva. Por eso al lado de las zonas de reserva campesina están las IDRES, ¿no? Las zonas integrales de desarrollo rural empresarial, o bueno, como se llaman las IDRES. Esa figura también está en la ley 160 de 1994. Por eso es que la figura está siempre en disputa, ¿sí?
La zona de reserva campesina está en disputa desde la misma ley en la que apareció. Esa vaina, desde la letra está en disputa. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos ese primer periodo. El segundo periodo va desde 1996 hasta el año 2002, que es la implementación del proyecto piloto con financiación del Banco Mundial. Yo siempre hago mucho énfasis porque este piloto de la implementación de la zona de reserva campesina no lo pagaron el castrochavismo, pues porque aunque no existía todavía, pero el castrochavismo no lo pagó una cosa así, sino el banco. Compañera, yo les pido disculpas porque me toca ir a asistir por allá de otra. Bueno, que en otra parte vuelva a escuchar sus sabios consejos y muchas gracias por la orientación que nos está dando. Muchas gracias. Gracias. Bueno, hasta luego, que gracias. Compañeros y compañeras, que estén muy bien. Gracias. Yo siempre digo que fue el Banco Mundial, como para que quede claro que no, pues, no fue el comunismo, ni Jeff Bezos, ni las cosas así, no es una cosa de conspiración, sino que fue el Banco Mundial el que impulsó esta figura, porque de todas formas desde el Banco Mundial también se le da una importancia a la economía familiar campesina en términos de la producción de alimentación. ¿Sí? Hay de hecho una tesis que ellos tienen que es la productividad inversa entre tamaño y producción, es decir, si usted tiene más tierra, la productividad total del predio sembrada de una sola cosa, la productividad total del predio va a disminuir. ¿Por qué? Porque usted entra en unos costos de administración y de seguimiento que son más altos, y esto es una tesis del Banco Mundial, por lo que ellos dicen, mano, es más bacano, usted es más productivo si usted tiene diversificación. Esto es del Banco Mundial, pues, no me lo estoy inventando. Es el Banco Mundial. De hecho, yo usé ese argumento en mi tesis para defender la necesidad de una reforma agraria. Me sentía rarísima citando al Banco Mundial, pero es del Banco Mundial. Entonces, el Banco Mundial financia este proyecto piloto de constitución de las zonas de reserva campesina, y esto tiene cosas muy importantes porque son comunidades muy golpeadas por la guerra, golpeadas por el paramilitarismo, que empiezan a reunirse y a recuperar confianza con las instituciones, por ejemplo, que era una vaina muy perdida en ese momento. Pero además empiezan a recuperar el espacio de diálogo entre comunidades, ¿no? Creo que la violencia rompió un montón los lazos entre las comunidades y el vecino se volvió peligroso. Y acá se va recuperando eso. Y se hacen estos primeros planes de desarrollo sostenible de las zonas de reserva campesina, pensando en qué va a hacer esto, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que queremos hacer. Listo, está en la ley es una disputa, está el decreto que salió como gracias a estas movilizaciones. Pues bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Miremos a ver, inventemos, ¿no? Inventamos, erramos, pero algo estaban intentando hacer en términos de esas propuestas piloto. El tercer periodo es el periodo del retroceso. Y entonces acá estamos hablando desde el año 2002. ¿Qué pasó en el 2002? Llegó Uribe. Y eso. Entonces todo se fue para el carajo. ¿Y por qué se habla del proceso de retroceso? Todas estas zonas de reserva campesina que se reconocieron en el proyecto piloto, el man o les quita la adjudicación o deja de buscar plata para su funcionamiento, porque esto es una realidad, ¿no? La zona de reserva campesina también requiere de la búsqueda de recursos para su funcionamiento. La idea es que lo que planteemos en los planes de desarrollo sostenible se pueda hacer y que no generemos dependencias como por ejemplo con la cooperación internacional, ¿no? Porque los flujos de los dineros de la cooperación internacional están muy marcados por prioridades de los gobiernos. Y en este caso, por ejemplo, hoy ¿qué es? 6 de febrero del 2021, los flujos de la cooperación internacional estarán destinados ¿a qué? Cosas relacionadas con COVID, ¿sí? Los gobiernos van a dar plata para cosas de COVID, para el resto no. Entonces hay que tener cuidado cuando pensamos en los proyectos de dónde vamos a sacar la plata, dónde vamos a buscar la plata. No va a sacar porque pues si uno pudiera sacar la plata y hacer las cosas, pues bacano, pero no pasa. Entonces este tema de la cooperación internacional también, el flujo de los dineros de la cooperación internacional se rompió y estas figuras que venían constituidas como que ¡pum! Se reventó el proceso. Pero además de eso no solamente estamos hablando de un tema en términos de financiación, es más grande el hueso que usted, bebé. Ya se escondió a comerse el hueso. Pero además no solamente estamos hablando de este tema del retroceso de no hay financiación, sino que empieza una persecución y una estigmatización clara frente a las zonas de reserva campesina. Entonces les hablaba como de por qué me empezó a interesar a mí el tema de las zonas de reserva campesina con la captura de los miembros de la Junta de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, que ya habían hecho un proceso de constitución en el año 2002, en el año 2003 se devuelve la decisión, es decir,
anulan la decisión anterior, la desconstituyen, por decirlo de alguna forma, y desde ahí empieza a hablarse entonces de las zonas de reserva campesina como un nido de terroristas, porque recordemos que eso es un nido de terroristas, eso lo que busca crear es una retaguardia estratégica para las FARC para facilitar su movimiento. Estos que están en el Sumapaz, disculparán ustedes, pero lo que querían era que pudiera pasar las FARC a Bogotá, ¿no? Más o menos este es el discurso que se hace alrededor de las zonas de reserva campesina en este periodo, ¿sí? Y es un discurso que toma muchísima fuerza. O sea, que no es menor en términos de la composición. Eso es un nido de guerrilleros. Esos son un poco, retomando las palabras de Álvaro Gómez, como trasladándolas a este momento histórico, se pensaba que eran como una especie de repúblicas independientes que se pretendían crear, ¿sí? Y ese momento de persecución hace que, digamos, desaparezcan muchas de las zonas de reserva campesina creadas, o que esos planes de desarrollo sostenible que se habían planteado como que se caigan, ¿sí? Ya no sean importantes, o no haya plata, o nadie le meta, o a la gente le da miedo decir que quieren una zona de reserva campesina, ya, así de simple. Tenemos un siguiente momento, que es el periodo a partir del año 2010, que es la reactivación del establecimiento de zonas de reserva campesina, pero también desde la ambivalencia. ¿Por qué? Digamos que tenemos un hito histórico y ahorita vamos a ver unos hitos históricos, pero desde el año 2010 empieza a impulsarse desde organizaciones sociales, pero también desde el gobierno nacional, la constitución de zonas de reserva campesina, pero esta vez en una disputa muy interesante sobre qué quiere el gobierno y qué quieren las organizaciones. En los Montes de María el gobierno nacional impulsó la creación de una zona de reserva campesina. Pero en esa zona de reserva campesina la querían al lado de unas sidres. ¿Para qué? Para tener mano de obra barata para las sidres. Porque acá estaban haciendo cultivo de palma. Literalmente, campesinos pobres que fueron a trabajar en las sidres, ya. Y que estén, ay, sí, les damos el contentillo teniéndoles ahí, diciéndoles que están en las zonas de reserva campesina. Claro, las comunidades de los Montes de María discuten mucho esa idea y la cambian y, digamos, la transforman, pero está ahí. Entonces, desde el gobierno Santos se empieza a pensar, pues hagamos zonas de reserva campesina al lado de sidres para que haya campesinos pobres, que nosotros podamos contratar barato y podamos hacer nuestra producción. Severo, ¿no? O sea, un negocio redondo. Pero también se recupera el espíritu a partir también de la consolidación de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, de esa idea de las zonas de reserva que buscan la protección de la economía familiar campesina, que buscan el impulso de ese ordenamiento territorial, de esos techos, de esos techos y de esos pisos que deben tener, ¿sí? Entonces ahí está ANSOR y empiezan a discutirse y empiezan a crearse esos espacios, pero al mismo tiempo, digamos, el último periodo, ¿qué está pasando hoy? Y entonces, en este periodo anterior apareció una cosa súper interesante que fue la declaración de zonas de reserva campesina de hecho, ¿no? Cuando zonas de reserva campesina que en la ANT o que en el INCODER o que les estaban, joda, sí, muy bien, ya hizo socialización, vale, espere un poquito, no, la resolución está demorada. Sí, no. Entonces las zonas de reserva, la gente de las zonas de reserva campesina dice, ok, somos una zona de reserva campesina de hecho. Y eso se convierte también en una apropiación de la figura que es muy importante y muy interesante porque es decir, vea la ley, muy bonita, muy importante, pero también nosotros podemos decidir y podemos hacerlo desde una intencionalidad de nosotros como comunidad, de declararnos zona de reserva campesina de hecho. Pasa en el Sumapaz, en la localidad 20 en Bogotá, pero pasa también en el Catatumbo. Y ese es un momento muy interesante porque se repotencia la figura de una manera importante, pero también con una apropiación distinta. No es solamente el problema de si me dan la resolución, no es el problema, sino que ya hay un reconocimiento de que podemos ser zonas de reserva campesina y que eso tiene implicaciones para la vida, para las cosas. ¿Qué pasa hoy? ¿Y qué es lo que pasa hoy? Entonces el gobierno, digamos, el gobierno nacional, ¿qué ha hecho? Ha ralentizado un montón los trámites, ¿no? Los que están empezando a entender, creo que saben que esto está pasando. Ralentizan un montón los trámites porque estamos de nuevo en un escenario donde la política, digamos, de desarrollo rural no contempla este problema de la economía campesina y de nuevo entiende las zonas de reserva campesinas como nidos de terroristas. Pues estamos en un gobierno del uribismo. Ahora, no hay un ataque tan frontal como lo que pasó en los años de Uribe, ¿sí? Acá no están haciendo la judicialización ni la persecución tan grande. Digamos que están como más calmados. Toca ver qué tantas ínfulas se dan y qué pasa para las próximas elecciones.
pero está un poco como olvidado en el debate que han planteado ellos alrededor de los problemas del agro colombiano. Sí, está como en un stand-by, pero al mismo tiempo tenemos esta vitalidad que tiene hoy la discusión sobre las zonas de reserva campesina. Les planteaba también el tema del Catatumbo y que yo estoy haciendo mi tesis en la zona de reserva campesina del Catatumbo porque me parece que es un ejemplo muy interesante y que muestra también las potencialidades que pueden desplegar las zonas de reserva campesina. Les dije, los manes hicieron la constitución de la zona de reserva campesina. Primero no les dieron la cosa, entonces ellos se constituyeron en el año 2014 como zona de reserva campesina. De hecho, sale la resolución de la del poder en ese momento. Los barís le hacen, denuncian, ponen una tutela frente a esa constitución de la zona de reserva campesina porque dicen se violó el derecho fundamental a la consulta previa. Llega hasta la corte, o sea, el juez llega hasta la corte constitucional y la corte constitucional les devuelve el sapo, pero se los devuelve de una forma muy interesante porque les dice: bacano, listo, ustedes quieren ser zona de reserva campesina, ustedes quieren ampliar su resguardo barí, ¿sí o no? Listo. Esas son las dos pretensiones que están sobre el territorio. Nosotros como Estado no somos los que tenemos que entrar a definir esto, porque estamos en un Estado pluriétnico y multicultural, y el diálogo entre etnias y entre culturas debería poder darse, ¿sí o no? Entonces ustedes tomen, Ministerio de Agricultura, organícenlo por favor, van a hacer una mesa de concertación donde hagan unos planes comunes para definir cómo va a ser la ocupación de ese espacio. Y esto es una vaina súper dura, súper fuerte, porque claramente cuando un poco en las veredas en las que yo estoy trabajando hay una vereda que el Tajo está sobre la pretensión barí, es decir, a toda la gente, que son como 40 familias que están ahí, les tocaría salirse porque esa es parte de la pretensión barí. Pero ellos dicen lo que les decía ahorita: hace 30 años no hay barís para acá, los señores que van a ver no saben ni llegar por acá, ¿sí? O sea, puede ser parte de la pretensión histórica, pero les ha tocado sentarse, hablar, desarmar un poco ese argumento y empezar a buscar cosas comunes para hacer, como qué podemos hacer nosotros, cómo lo podemos solucionar. Miren que acá, esto que no estaba en lo que dijo la ley, en lo que dijo el decreto, que es el diálogo intercultural, se está dando de facto con los procesos de las zonas de reserva campesina. Entonces sigue siendo una disputa, e iniciar ese proceso de consolidación de las zonas de reserva campesina pues hace parte también de la continuidad de esa disputa, ¿no? Porque son modelos de desarrollo que están compitiendo, ¿sí? Tenemos un modelo agroexportador con un modelo campesino que siguen compitiendo, y pegarse a esa figura que uno dice, bueno, somos país de leguleyos, ¿no? Colombia es un país de leguleyos, ese tipo de cosas, entonces por lo menos pensar en clave de la figura puede potenciar también los procesos sociales alrededor de la figura y las apropiaciones y las reinterpretaciones, ¿sí? Acá cogieron la figura de la zona de reserva campesina y ahorita la volvieron en una posibilidad de diálogo intercultural para solucionar un conflicto que lleva 70 años, porque desde que llegaron los campesinos al Catatumbo, digamos que empezó la migración colonial más amplia con el tema del petróleo, pues los campesinos pues trabajaban con la gente de la petrolera, entonces mataban indígenas, porque los indígenas a veces hacían, los gringos de la petrolera hacían safaris para cazar indígenas, literalmente, esta es la historia del Catatumbo, y pues claro, obviamente los barís le tienen mucho miedo a los campesinos, obviamente, señor. O sea, no solamente teniendo en cuenta, digamos, lo que pasó en el Catatumbo, sino que esto se ha regado también a nivel nacional, porque tenemos el programa de parques nacionales y que está distribuido en 53 parques nacionales, que yo pienso que es como lo mismo, y también financiado por el Banco Mundial, que eso es algo terrible para las comunidades del país. Sí, señora, de acuerdo. Y no, bueno, yo cuento el Catatumbo porque, digamos, porque es mi tesis, porque sí. Entonces, por eso es que me quedo en el Catatumbo y de hecho el cuento del Catatumbo, porque además me parece una historia muy bonita y el Catatumbo es una región, pues con todos los problemas del mundo, digamos, pero volvemos, es un tema de la pasión, no de que sea el único caso. Por eso trato de ejemplificar desde ahí. Para hablar ya en clave de la relación con lo que pasa hoy con las zonas de reserva campesina. Entonces, proyectadas sin delimitación tenemos un porcentaje del 60,9% de las zonas de reserva campesina que están proyectadas, o sea, es decir, en el estado en el que ustedes estarían hay 60,9% de las zonas de reserva campesina que están proyectadas con delimitación. Señor, proyectadas con delimitación tenemos un 18,8%.
en trámite de constitución el 10,9% y constituidas el 9,4%. Miren que acá el proceso legal sigue siendo súper lento. Y entonces acá, como para los compañeros que están iniciando el proceso, pues rápido no va a ser así como que vaya a fluir muy... No, todo, o sea, toca paciencia, llenarse de paciencia, porque no es una cosa que rápido se vaya a hacer. Pero sí es importante que las comunidades que ustedes vayan entendiendo, vayan apropiando y vayan expandiendo la idea con las comunidades. Porque muchas veces la idea de la zona de reserva campesina se queda en quienes participan en los procesos de delimitación, en los que participan en el proceso de formulación del plan de desarrollo, pero no se apropia tanto por gente más común y corriente. Entonces, eso es súper importante. En el Catatumbo pasa mucho eso, que no saben, y como hay tantas cosas, hay zona de reserva y zona veredal. Yo hacía preguntas en mi tesis a la gente de la X o Y finca y me decían, ¿dónde están los señores de la guerrilla? No, la zona veredal. Yo le estoy preguntando por la zona de reserva campesina. Entonces, miren que también eso es una cosa súper clave que yo creo que hay que pensar y que hay que hacer cotidianamente. No se ven los mapas, igual esta presentación se los mandamos porque tienen unos mapitas todos lindos. En este mapa se encuentra, digamos, la distribución de las zonas de reserva constituidas, la misma proyección de la que hablamos, de las constituidas, de las que están en trámites, de las que no están delimitadas, pero además hace una sobreposición con el tema de páramos, que me parece que es muy importante, y en este caso de ustedes es súper importante, porque la figura de la zona de reserva campesina también sirve para hablar de la protección de los páramos. Y entonces, ¿cómo entramos a jugar y cómo vemos cuáles son las experiencias que ya existen? Yo insisto, yo le mando eso a Juan para que se los mande por un grupo de WhatsApp la presentación, para que ustedes puedan ver el mapita. Igual esto está en un especial está en una página de internet del von Humboldt, súper bacana, tienen los muñequitos, tienen los mapitas, tienen las gráficas, súper bonito, toda esa información la saqué de ahí, entonces les puede servir un montón. Pero insisto, hay ya una experiencia acumulada en términos del uso de la zona de reserva campesina como una figura de protección de los páramos desde los campesinos, con esta idea fundamental de páramos con campesinos. Es que acá no podemos tener páramos que saquen gente, ¿sí? Y las delimitaciones de los páramos no pueden estar dadas para sacar la gente que históricamente ha vivido en los territorios. Y por eso la zona de reserva campesina, que recoge la historia de la ocupación de las formas agroecológicas, es un fundamento para ese desarrollo. Acá hay las figuras también, las zonas de reserva campesina. Hay una zona de reserva campesina que se encuentra en un área de bosque cercotropical. Hay 4 de las zonas de reserva campesina en trámite que están en zonas de bosque seco tropical. Hay 2 zonas de reserva campesina proyectadas con delimitación que tienen o se encuentran en zonas de bosque seco tropical. ¿Por qué estas configuraciones? Y esto está de nuevo también ahí en la presentación en unas grafiquitas, porque nos permite hablar de cómo se cruza con ecosistemas que son de especial protección. Entonces el bosque seco tropical, pero en el caso de complejos de páramos, ojo, hay 2 zonas de reservas constituidas que están en zonas de páramo. Cabrera, pues, entre una de esas. En proceso de constitución, todavía ahí no está contado ustedes, hay una, y hay 5 proyectadas en zonas de páramo. Entonces, no están solos para pensar páramo con zonas de reserva campesina. Ahí también ya se ha visto que es una posibilidad, y también porque miren que ahorita hablábamos con Juan que no creo que son ustedes que los que están pensando si se vuelve un corregimiento o no. Bueno, listo. Entonces yo le decía, yo no tengo ni idea de cómo se vuelve un corregimiento. O sea, así, pero súper como, y lo que decíamos es como, oiga, es que hay un montón de figuras, y entonces que el patrimonio, que la zona de reserva, y que la y el Estado le pone a usted 30 nombres a la misma cosa, ¿no? Le pone capas y capas, y usted puede como a una cebolla empezar a quitar capas. Entonces, vale la pena cómo hacemos que la capa que marque la parada sea la que uno hace, que es la zona de reserva campesina, porque finalmente es la figura desde la cual me están reconociendo a mí en mi condición de campesino, desde mi lógica de producción de la economía familiar, desde las cosas que yo soy, mano. No sé si esto es paisaje cafetero, pues como el paisaje cultural cafetero, que es una cosa del Quindío. Si esto es, póngale otras chapas, pero la chapa que a mí me interesa, que sea la predominante, es la que yo construyo. Y esa chapa es la de la zona de reserva campesina, porque es que yo me senté a hacer un proceso de planeación ambiental, socioecológico, todo para poder llegar a ese lugar. Entonces, ¿cómo la potenciamos desde ahí? En parques nacionales naturales hay 3 que están constituidas.
6 que están en trámite de constitución en los parques naturales también y 4 proyectadas. En parques naturales regionales hay 2 constituidas, 1 en trámite de constitución y 3 proyectadas. No se ve nada, pero bueno, creo que el amarillo... Hagan de cuenta que hay una bolita y un cuadrito abajo. Bolita, cuadrito, bolita, cuadrito, y entonces en la bolita están los años. No. Años claves como para tener presentes. 1997 se da la constitución de la zona de reserva campesina de Guaviare y la del Pato Balsillas. 1999, la constitución de la zona de reserva campesina de Morales Arenal. 2000, la constitución de la zona de reserva campesina de Cabrera y Cuembí Comandante. 2002, la constitución de la zona de reserva campesina del Valle del Río Cimitarra. 2003, la suspensión de la zona de reserva campesina del Valle del Río Cimitarra. En 2011, miren que coinciden con esas temporalidades que les decía, ¿no? Durante el gobierno de Uribe todo se trancó, pues en efecto todo se trancó, y hasta el año 2011 se hace el primer encuentro de, zona de, reserva, de zonas de reserva campesina en Barranca Bermeja, en Santander, y se reactiva la zona de reserva campesina del Valle del Río Cimitarra. 2012 se realiza el segundo encuentro de zonas de reserva campesina en el municipio de Corinto, en el Cauca. 2013, tercer encuentro en San Vicente del Caguán. Y miren que también me parece súper interesante que veamos cómo los encuentros de las zonas de reserva campesina se van dando también en espacios donde el conflicto ha sido muy fuerte y continúa siendo muy fuerte, pues porque es que en Corinto y en Argelia y esas cosas siguen pasando cosas malucas, y entonces miren cómo también se van apropiando esos espacios y se convierte la zona de reserva campesina en una cierta forma de responder a esa realidad del conflicto armado y la diversidad de los actores, que creo que no es menor y que todavía no hemos entendido por qué la gente constituye zonas de reserva campesina en esos contextos de violencia. De eso va mi tesis, entonces por eso pongo el tema de la discusión. Tercer encuentro San Vicente del Caguán, y en el 2013 tenemos el acuerdo sobre el punto 1 en el marco de las negociaciones de La Habana. Y en ese el primer borrador del acuerdo, que fue el que tocó cambiar después, se hablaba o se estableció la necesidad de potenciar la figura de las zonas de reserva campesina con aportes reales, con plata, sí, pues no con cuentos, un poco con lo que hemos hablado. Eso terminó cambiándose y terminó volviéndose más light y más pantanoso en el acuerdo final. Aprobado ya en el Colón, ¿no? Porque dice se impulsarán los proyectos de los planes, el desarrollo de los planes de vida, de los planes de desarrollo sostenible, de las zonas de reserva campesina constituidas, y por constituir el Estado apoyará eso. Pero cuando usted dice apoyará, el Estado puede decir cualquier cosa. Yo les di para una reunión, yo les di para unas carpetas, ya las apoyé, check. ¿Sí? Entonces ahí es donde está el problema, lo que decíamos ahorita de los verbos, ¿no? Como el verbo, si a usted le dicen apoyar, me van a apoyar o me van a incentivar, es como, ay, qué pesar, no me van a hacer nada, porque cualquier cosa puede ser apoyar o cualquier cosa puede ser incentivar, ¿sí? Eso es una realidad en términos de la administración pública. Entonces, digamos que se termina desdibujando en cierta medida, pero cuando usted lo ve como en la articulación con otras figuras, como los planes de desarrollo con enfoque territorial, como con otras cosas, podría tener una potencialidad importante, pero de nuevo, es el espacio de la disputa. La zona de reserva campesina sigue siendo el espacio de la disputa. Tan fue la disputa que fue una de las cosas que no dejaron los del no que se incluyera como estaba en el acuerdo, ¿sí? Que parece que para la opinión pública en general no es un tema de discusión. No, pues si usted le dice a la gente que es una zona de reserva campesina, le van a decir como, pues una zona donde hay campesinos, normal, ¿sí? Bueno, tienen ni idea de qué significa la figura. Entonces, a pesar de eso, los del no hacen mucho énfasis en ese proceso. El cuarto encuentro que se hace en Tibú en el año 2014, que es cuando se hace la declaración de zona de reserva campesina, de hecho en el Catatumbo, pues que además Tibú, digamos, todas las particularidades también, el tema de la minería, el tema de la presencia de todos los grupos armados, como que todo lo que confluye ahí. Quinto encuentro en Curumaní, en el Cesar, y el sexto encuentro en Chaparral, en Tolima. Digamos que esa línea temporal está ahí. Y yo terminaba con unas preguntas que no se ven ahí, pero pues que creo que vale la pena, porque yo insisto en que la figura de la zona es una figura en disputa, ¿no? Que hay que seguirla trabajando, y que hay que seguir haciendo, y que hay que seguir materializándola, así no sea con la resolución. La pregunta es la siguiente. Sí. En los parques nacionales, naturales o naturales nacionales,
sí se puede constituir las zonas de reserva campesina. Claro, de acuerdo, también sacando, cuando toque sacar el polígono, se puede sacar, pero para eso hay que hacer todo el tema del mapa y el tema cartográfico, dependiendo de los usos que tenga el parque, porque acuérdense que los parques tienen diferentes capas de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Entonces, depende pero eso tiene que hacerse con todo el estudio cartográfico y toda la cosa. Quiero hacer una apreciación, no sé si esté equivocado. A mí me parece que uno de los grandes inconvenientes que ha visto el gobierno para la constitución de las zonas de reserva campesina y que por eso fue tan debatido y el no estuvo de acuerdo en eso, es porque en la zona de reserva campesina no hay desconcentración de la tierra. ¿Sí? Y hay desconcentración de la tierra, mientras que este gobierno históricamente, el fuerte de ellos es la concentración de la tierra. Entonces, Es que ahí ataca directamente a precisamente los total, intereses de ellos. total, y sigue siendo una disputa muy sencilla, lo estoy poniendo en grandes comillas, pero sigue siendo, acá la tierra sigue siendo una forma de poder. Así avancemos y haya bancos y bancarizaciones y todo eso, eso sigue siendo una disputa y eso no lo quieren soltar, o sea, a los manes no les da la gana de soltar y no lo van a soltar, no la quieren soltar. Tenemos un índice de Gini en términos de la tenencia de la tierra de 0,86, vulgar, desgraciado, o sea, es absurdo, y aún así, pues no quieren hacer ni siquiera estos mínimos de redistribución, porque es que no es una reforma agraria integral, donde todo el mundo tenga propiedad suficiente, ¿no? Es una cosa de unos mínimos en unas ciertas zonas. Yo también quería, digamos, aportar ahí en el tema de zonas de reserva campesina y de todo lo que nos has podido exponer. Digamos, desde la experiencia de Cabrera, nos hemos podido dar cuenta de que obviamente siempre esta figura, sí, ha sido lo que tú dices en esa palabra, ha sido como un escenario de disputa. Uno, primero porque, digamos, incluso los mismos gobiernos locales no han querido reconocer la figura como parte integral de un territorio, ¿sí? Cabrera tiene la particularidad de que todo nuestro municipio hace parte de zona de reserva campesina. Y hasta ahorita, desde que empezó el último mandato de la alcaldía, pudimos armonizar el plan de desarrollo sostenible con el municipal, porque antiguamente era como que eso de que lo tildaban, no, es que esos son de los de izquierda, esos de no sé qué, bueno. Entonces es como esos escenarios en los que vemos que vamos por un objetivo en común, pero entonces como que ellos quieren como dividirnos. Lo otro es que me he podido dar cuenta incluso que el diagnóstico en el que se han basado muchos mandatos que han estado, se han basado en el diagnóstico que salieron del Plan de Desarrollo Sostenible de la zona de reserva campesina, ¿sí? Porque ha sido un diagnóstico muy elaborado, muy bien estudiado y que ellos incluso no han querido sacar presupuesto para actualizar de pronto ese diagnóstico que salió desde ahí. Entonces ahí vemos cómo la importancia también de esa figura de las comunidades podemos, digamos, aportar en cierta medida a un desarrollo y a una planificación de un territorio. Y también, pues que para nosotros, incluso ahorita tenemos ahí otras disputas territoriales en traslapes de figuras de ordenamiento, precisamente por eso, porque ahora viene la ley de delimitación de páramo, entonces dicen que casi el 40% de la zona de reserva campesina es zona de páramo, entonces como quien dice, o sea, el gobierno le plantea a uno, entonces ahora esto es páramo y ustedes ahora de aquí para allá es zona de reserva campesina, nosotros decimos, no, esto no es así. Ahora viene Parques diciendo que también hay un porcentaje de Cabrera que es parque nacional y que ellos vinieron o sea, el parque se creó en el 77 y hasta el 2015 vinieron a darse cuenta de que Cabrera tenía una partecita de parque, entonces hasta ahorita sí vienen a decir, ahora esto es parque y entonces ahora toca mirar el polígono para poderlo sacar, entonces no, pero ¿por qué? Si hemos convivido como zona de reserva campesina durante tantos años, porque ahora entonces tenemos con eso. Entonces es como esas disputas que vienen precisamente incluso desde esa estigmatización de la figura. Se me acaba de ocurrir una cosa en borrador, no sé si pueda servir o no, pero yo creo que podrían buscar como precedente judicial el tema de la mesa de concertación entre la comunidad indígena Bari y los campesinos del Catatumbo para decir, es que es necesario que se garanticen los derechos también de los campesinos en clave de la concertación con las instituciones y esas figuras que se están haciendo. Se me acaba de ocurrir en borrador, pero de pronto por ahí alguien que sea abogado y que sepa de eso puede ayudar, porque sí me parece, es muy grave que esas disputas se sigan dando y le sigan metiendo cosas por encima diciendo, bueno, lo que ustedes hicieron, bacano para hacer el plan de desarrollo, pero más allá de eso, de malas. Y yo creo que hay una cosa muy importante que llama la atención sobre esto. Miren también la importancia de ese ejercicio técnico de construcción del documento del plan de desarrollo sostenible. Miren cómo ese ejercicio técnico termina creando lo que el Estado ha sido incapaz de crear, información sobre los territorios. Y eso es
un insumo profundamente valioso y muy importante de lo que ha significado el proceso de las zonas de reserva campesina. Recoger información, entender el territorio, darle datos y darle contenido es muy importante, y eso hay que valorarlo, pero también impulsar que seamos nosotros capaces como comunidades de recoger esa información y de mantener nuestros sistemas de información actualizados, darse la pela por eso, pensar que eso es muy importante, saber dónde estamos, cómo estamos, cuántos somos, dónde nos vemos, todo eso es muy importante también. Y tenemos un Estado que es incapaz de generar información, lo que decíamos hace rato, el derecho de petición para todo. Vale la pena también pensar que el plan de desarrollo sostenible se convierte también en un insumo fundamental para eso, para generar información clave. Y bueno, eso era.